El panorama actual en la guerra entre Irán y Israel, entre comillas Estados Unidos, ha experimentado cambios sustanciales, con Trump presionando a Irán con acabar y destruir una civilización entera en una sola noche, debido a que Irán no cede con la apertura del estrecho de Teherán para que puedan circular el petróleo y pues demás hidrocarburos. Si quieres entender las consecuencias de esta guerra, bueno, bienvenidos a Ana Corner, yo soy Daniel y hoy vamos a hablar de algo que los gobiernos, los bancos y las potencias mundiales prefieren que no entiendas muy bien. ¿Cómo se reconstruyó un país después de una guerra? ¿Quién paga? ¿Quién se beneficia? ¿Y por qué casi nunca es quien tú crees? Spoiler, no siempre gana el pueblo. Casi nunca, de hecho. Pero lo interesante no es el crimen. Lo interesante es la arquitectura del crimen. Así que si llegaste hasta aquí, o eres muy inteligente, o como siempre digo, estás muy aburrido. De cualquier forma, bienvenido. Esto va a ponerse bueno. Preparémonos hoy para analizar uno de los errores más espectaculares y costosos de Estados Unidos. Una obra maestra de incompetencia militar que costó más vidas y recursos que construir 100 puentes Golden Gate. Y sin dejar nada tan bonito para la posteridad. Bienvenidos y como siempre, pues tenemos, como veníamos hablando, perdón, hablemos de como veníamos hablando en el capítulo anterior sobre los patrones de comportamiento de Estados Unidos en una guerra y por qué importante no solo de Estados Unidos realmente, de hecho, hablemoslo claro realmente sobre la mayoría de los países que intervienen en guerras ajenas, en territorio ajeno, sino que encontramos que Estados Unidos, a la hora de intervenir en la Segunda Guerra Mundial, encontró un sistema funcional para entender la guerra como un negocio. Y ahora vamos a ver la segunda parte de eso. Terminamos lo que fue la Segunda Guerra Mundial y la reconstrucción de Berlín y cómo a través de los años, eh, básicamente Estados Unidos tomó el control total sobre la economía, el comercio, la política y todo un tipo de interacción social dentro de Alemania, incluido el territorio. Ahora vamos a ver el segundo caso más visible pero más interesante de este tema. Comencemos por acercarnos, como siempre tengo mi mapa para apoyarme en toda la información. Ustedes saben que durante este proceso básicamente yo me apoyo sobre información y datos para ser más claro, para la hora también de darnos cuenta de cuáles fueron las consecuencias y hasta qué punto, porque la única forma de saberlo es viendo las cifras. Entonces veamos el caso de Vietnam. La, de hecho, la guerra de Vietnam es muy conocida por todas las películas de Hollywood que hizo eh, y porque ha sido uno de los puntos más influyentes en la cultura popular en la época de los 70s. Entonces, acerquémonos. Bueno, Vietnam, el periodo de la guerra fue entre 1962 y 1965. De hecho, este capítulo se llama Cuando el modelo se estrella. Y si eso les da una, una indicación, ¿sí? ¿Cómo le digo? Un dato, una señal de por dónde vamos a ir. No quiero hacer spoilers, pero vamos a darnos cuenta de cómo las cosas siempre nos salen como esperamos. Tenemos aquí una frase, una cita de una persona que dice: tuvimos que destruir la aldea para salvarla. Oficial estadounidense anónimo, ofensiva del TED,
1968. Y eso dice todo lo que vamos a ver realmente durante este tema. Y antes de empezar con el proceso, sobre cómo fue el proceso de reconstrucción, porque realmente necesitamos entender los antecedentes de esto. Vamos a ver cómo inició el proceso de la guerra y realmente cómo se desarrolló. Entonces hablemos de la guerra de Vietnam. Y para hablar de la guerra de Vietnam tenemos que entrar a hablar de los orígenes del conflicto. Los orígenes realmente pertenecen a que Vietnam es una colonia de Francia. Como fue todo el siglo XIX, llamado la expansión de los imperios, tanto Inglaterra como Portugal, España, Francia, expandieron sus imperios teniendo colonias en otros países. Mientras España y Portugal se concentraron en Latinoamérica, bueno, Francia e Inglaterra se concentraron en gran parte de África y Asia. Entonces podemos ver que gran parte, sí que de hecho lo que era en el siglo XIX, Vietnam pertenecía a Francia. Y siendo colonia francesa, sucedieron varios temas. Vamos a leer un poco y vamos a empezar a entender lo que realmente pasa. La guerra de Vietnam no nació de la nada. Fue el eco de la primera guerra de Indochina en 1946 a 1954, donde Vietnam luchó por liberarse del dominio colonial francés. Con el respaldo de Estados Unidos, Francia intentó mantener su control, pero la derrota de Dien Bien Phu forzó su retirada. En la Conferencia de Ginebra de 1954, Vietnam quedó dividido en dos, el norte comunista y el sur capitalista. Se prometió un referéndum para decidir la reunificación, pero el gobierno del sur, temiendo perder el poder, lo canceló, encendiendo la chispa de una nueva guerra. Entonces, así es. Vietnam y Francia, perdón, lo que fue la colonia francesa en Vietnam, los pobladores estaban cansados y querían independizarse de Francia. Francia no lo quería. No lo quería, ¿por qué? Por sus recursos, por la mano de obra, por el control geográfico. Vietnam es un punto muy importante en Asia y sobre todo porque daba mucha agricultura que se llevaban directamente a Francia. Entonces empezó una guerra local entre el ejército francés y los vietnamitas. Y de hecho, aquí tenemos un registro fotográfico de la época que finalizando, o sea, esta guerra duró 8 años. Y para la culminación del año 54, gran parte de los recursos franceses y de la guerra francesa se habían perdido. Por lo tanto, Francia solicitó la ayuda de Estados Unidos y ahí es donde todo se armó un mierdero. Pues ya se había armado un mierdero, de hecho, muchísimo antes. Pero, pues digamos que ya la guerra estaba decidida y habían ganado los vietnamitas. Entonces, si ustedes ven, estas son fotos a comienzos del siglo XX, donde podemos ver militares franceses entrenando campesinos y pobladores locales vietnamitas, siempre controlados como esclavos, siempre manipulados y siempre usando la mano de obra para sacar sus propios recursos. Esto les pasó factura porque el mismo entrenamiento que ellos tomaron lo utilizaron en contra para vencer a estos franceses y sacarlos. Cuando Francia pidió la ayuda de Estados Unidos, ya pues
se había desarrollado, ya prácticamente estaba derrotada la guerra. Entonces se hizo una conferencia en Ginebra, le llaman así conferencia, que es como un evento público internacional donde se iban a tratar de hacer unos actos diplomáticos para finalizar el alto al fuego, sí, el cese al ataque, que esto de hecho es muy importante porque esto siempre pasa, esto siempre pasa por lo general, se tratan de hacer esas negociaciones antes de la guerra, ¿sí? Pero bueno, igual la conferencia era de más, porque lo que estaba intentando Estados Unidos era hacer es no perder el control del país. Francia estaba solicitando la ayuda de Estados Unidos para no perder el control del país. Entonces, según esto, bueno, invitaron a partidarios políticos comunistas, básicamente, de Vietnam, y partidarios que se podría decir capitalistas, también vietnamitas. De hecho, Vietnam siempre ha estado muy interesado en el comunismo, gracias al apoyo de Rusia después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto es un punto importante también relacionado a la Guerra Fría, porque finalizando la Segunda Guerra Mundial, eh, internacionalmente este punto se dividió entre Estados Unidos y Rusia y una influencia internacional en los otros países, y de ahí dio pie a la Guerra Fría, que sí, de hecho, si quieren que hablemos de este tema lo podemos hablar, solo dejen en el comentario y podemos entrar más a fondo. Entonces sí, se dividió Vietnam en dos partes: Vietnam del Norte, que pertenecía realmente al bando comunista, y Vietnam del Sur, que pertenecía pues, a Estados Unidos, podemos decirlo así. Dos cosas influyentes a partir de aquí. Entonces, eh, en la conferencia de Ginebra se habló de un referéndum que se iba a hacer, una votación que se iba a hacer, donde la misma población iba a tomar la decisión de cómo iba a ser la unificación, que ellos mismos, esto fue todo lo que se habla públicamente, pero lo que realmente pasaba eran cosas detrás, porque créanme que ni Estados Unidos ni el mismo Vietnam lo iba a permitir. Por eso, finalizando pues este evento, se esperaba que se empezara una nueva guerra, y una nueva guerra basado en los ideales de la Segunda Guerra Mundial. Vietcong y la intervención de Estados Unidos. La guerra se activa. Vietnam del Norte no aceptó la división y comenzó a infiltrar guerrilleros en el sur para debilitar el gobierno. Nació el Vietcong, una fuerza de resistencia que utilizó tácticas de guerrilla para desgastar al enemigo. Estados Unidos, temiendo la expansión comunista bajo la teoría del dominio, aumentó su apoyo a Vietnam del Sur con armas, dinero y asesores militares. Pero la situación se deterioró rápidamente y pronto la Casa Blanca se vería atrapada en un conflicto sin salida. Entonces vemos aquí al señor John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos. Entonces vamos a hablar que en el 62, perdón un segundo. Vale. Entonces, pasó la batalla de Camboya, que básicamente fue la conclusión de la guerra entre Vietnam y Francia. Y básicamente la intervención de John F. Kennedy fue puntual porque lo que dejó Eisenhower después de la Segunda Guerra Mundial fue el miedo al comunismo
y la teoría del dominó. Les voy a explicar la teoría del dominó. La teoría del dominó explica que por cada país comunista se une otro, ¿sí? Porque el comunismo es muy fácil de contagiar y empieza en pequeños partidos internos en el país. Entonces, es o sea, estamos hablando de que esto es una teoría política eh, denotada después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, esto es un tema que estamos hablando que esto se habla por básicamente por el pánico, sí, de el impacto tan grande que fue la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que pasó en Vietnam es que Vietnam tomó sus propias decisiones, porque Vietnam, de hecho, es eh, lo tomó de forma soberana. Sí. Ellos vieron, ellos sufrieron sí, mucho colonialismo durante siglos, gracias a la expansión de los imperios. Y cansados de eso, vieron una alternativa porque no vieron ayuda de Estados Unidos antes, sino la vieron fue el apoyo de los partidos comunistas de la Unión Soviética. Y cómo la teoría y cómo el comunismo fue un impacto social y también lo podemos decir a nivel mediático en el mundo, pues debido a lo que hizo Lenin en Rusia, que se vio como un movimiento heroico. Pero entonces realmente la decisión de realmente la decisión de estos tipos de países eh, gobernados, controlados y también pues sufriendo muchas injusticias de lesa humanidad debido a estos países que son colonias prácticamente de otros países. Ellos tomaron la decisión de liberarse de esta forma y Estados Unidos entonces pues bajo esa teoría del dominio de forma de para evitar el contagio del comunismo en Asia y en otros países internacionales, porque hablemos de que la globalización se dio gracias a estas guerras mundiales que cambió realmente el panorama histórico en el mundo. John F. Kennedy junto a Robert McNamara, perdón, que es el secretario de Defensa, ninguno quería que Vietnam del Sur se convirtiera al lado comunista, como hizo China. Por lo tanto, tomaron la decisión de intervenir en Vietnam. De hecho, aquí podemos ver una fotografía de Diem Diem y Eisenhower el 8 de mayo de 1957, casi que 5 años antes. Y esos son básicamente Diem Diem era por así decirlo, el primer ministro de Vietnam eh, con el apoyo a Estados Unidos y de Francia. Y en esa época lo veían a él como falso a su patria, los mismos vietnamitas, porque los veían como los esclavizantes de esa época. Y es totalmente comprensible, porque después de tantos años perteneciendo a una colonia, es se genera mucha ira, mucha rabia, y eso es lo que pasa realmente cuando eh, se permiten injusticias en un país de esa forma, que después las alternativas que se toman son decisiones radicales, como pertenecer al comunismo. Entonces, bueno, realmente
Entonces, esa fue la decisión de Estados Unidos. Entonces, esa es una fotografía de John F. Kennedy, eh, poco después de haber tomado la decisión. Entonces tenemos que Estados Unidos tomó la decisión de entrar a intervenir directamente a Vietnam, no como una guerra, sino entrar a intervenir con recursos, fuerza militar, armas a Vietnam del Sur para empezar a tomar el control. Cosa que no le gustó a Vietnam del Norte y por ende Vietnam del Norte empezó a usar tácticas de guerrilla para atacar a Estados Unidos. Tácticas de guerrilla son grupos pequeños atacando puntos claves, digamos, a una fuerza mayor, como rompiendo recursos hídricos, dañando recursos hídricos, rompiendo bases militares, atacándolas, desde haciendo pequeños ataques y poco a poco ir haciendo un desgaste para después tomar el control. Hablemos del incidente del Golfo de Tonkin, la excusa para la guerra. En 1964, Estados Unidos encontró su justificación para intervenir no solo de una forma política, sí, y a nivel de recursos, sino directamente. Según el gobierno estadounidense, barcos norvietnamitas atacaron a buques de Estados Unidos en el Golfo de Tonkin. En respuesta, el Congreso aprobó una resolución que otorgó al presidente Lyndon B. Johnson poderes casi ilimitados para escalar el conflicto. Así comenzó una guerra total en 1965. Ya había 184.000 soldados estadounidenses en Vietnam, cifra que superaría después al 500.000 en 1968. Entonces, eso es un punto importante porque realmente vemos cómo cambió Estados Unidos su posición de diplomacia para que los mismos pobladores tomaran sus decisiones, después bajo justificaciones empezar a intervenir y en su intervención que se generara, porque también se puede hablar de que es una provocación, ¿sí? Un país está pasando por un cambio de gobierno y si la misma población está tomando una decisión soberana, ellos mismos la están tomando y un agente externo entra a controlarlo, a no permitir el cambio, sino a poner problemas, entonces es normal que estas cosas pasen y a veces pueden ser producidas por ellos mismos, o sea, me refiero por los mismos estadounidenses, para ya una vez tomar la decisión de una vez de intervenir y de convertir esto en una guerra. Porque al final, detrás, sabemos que hay un interés en los países que se encuentran en conflictos. Iba a decir actualmente, y actualmente de hecho es lo que pasa, y por eso lo podemos ver relacionado. Eh, Listo, entonces aquí podemos ver el mapa de lo que es Vietnam del Norte, Vietnam del Sur y las colonias pues adyacentes, que son Laos y Camboya, que de hecho pertenecen a la colonia Indochina, muy cerca a lo que hablamos de China y Tailandia. Eh, Todas estas colonias, de hecho, pertenecen actualmente a Vietnam y son los espacios donde se iban a producir estas guerras. Esta guerra no solo sucedió en el territorio de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, sino en todo el territorio.
que por cierto ya la mayoría estaba controlada por Estados Unidos, y que vemos cómo pasan de cifras de 184.000 soldados a medio millón en 3 años. O sea, estamos viendo que Estados Unidos hizo una inversión a fondo de millones de dólares de recursos, armas, soldados, y que adivinen que son soldados estadounidenses en otro país, ¿sí? Y vamos a ver cómo esto realmente afecta a Estados Unidos. Hablemos de los bombardeos y el napalm. Y para hablar de esto, realmente es importante decir que los dos principales, podemos decir, condimentos de la libertad fueron el napalm y el agente naranja. El napalm procede realmente, para explicarlo, procede del acrónimo de ácido nafténico y ácido palmítico. Es un combustible que produce una combustión mucho más duradera que la de la gasolina simple, lo cual ha sido aprovechado por los ejércitos estadounidenses para provocar quemaduras graves en la población y en la mayoría de los casos muertes. Son bombas básicamente de combinación de ácidos que cuando, o sea, hacen un bombardeo, caen y queman a la población o queman a las personas, ¿sí? O a los soldados del bando contrario. ¿Y qué es el agente naranja? Si se preguntarán, bueno, el agente naranja es un herbicida y un defoliante que se utilizó es otro tipo de químico, pero este no es no viene en forma de bomba, sino viene en forma de rocío, que utilizó, de hecho, el ejército estadounidense como parte de su programa de guerra química en la operación Ranch Hunt entre el 62 al 71. Así que prácticamente estamos viendo que desde que se tomó la decisión se vinieron con todo, ¿sí? No fue una intervención paulatina, sino este tipo de intervención tan abrupta y tan fuerte es porque tiene unos intereses detrás, unos intereses de los cuales hemos venido hablando, pero a la vez vamos a ver repetidos en este caso. Eh, bueno, sí, básicamente ahorita que dije que el agente naranja es un químico que se votó utilizando en la guerra química en la operación Ranch Hunt. Bueno, para que lo hablemos más claro, la operación Ranch Hunt, de hecho, fue una operación militar estadounidense durante la guerra de Vietnam que se extendió hasta 1971, en gran parte inspirada en el uso británico de químicos en la Segunda Guerra Mundial. Fue parte de un programa de guerra química donde se rocían más de 80 millones de litros de defoliantes y herbicidas sobre zonas rurales en Vietnam del Sur, con el intento de privar al Frente Nacional de Liberación de Vietnam, más conocido como el Viet Cong, que de hecho es el Viet Cong que estamos hablando, que ese es el nombre que se le da al bando comunista, por así decirlo, en Vietnam, de privarlos de alimentos y vegetación, ¿sí? Entonces, esto se rociaba porque hablemos de que Vietnam, Laos y Camboya eran unas colonias de agricultores debido a los recursos naturales que tienen esa zona geográfica del planeta. Muy parecido a como es Suramérica para Estados Unidos. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Básicamente rociar agentes químicos para lo que fue todas las áreas de agricultura, y así quemar la comida
en el costado de Vietnam del Norte. El tema es que estos herbicidas y estos ácidos son agentes químicos estudiados ya en esa época que producían cáncer. Lo que, lo que sucedió fue que estos agentes, básicamente al caer sobre la gente, sobre la comida, producieron cáncer en personas y producieron que nacieran muchos niños con deformaciones. Entonces, ustedes pueden ver el nivel de, el nivel de recursos, de infraestructura y de estrategia militar que planeó directamente Estados Unidos sobre el bando norvietnamita. Entonces podemos ahora sí hablar de que la estrategia de Estados Unidos se basó básicamente en su superioridad tecnológica y militar, con bombardeos masivos sobre Vietnam del Norte y la selva vietnamita. Pretendían cortar el apoyo logístico del enemigo. Armas químicas como el napalm y el agente naranja fueron utilizadas sin piedad, quemando selvas y aldeas enteras, pero Vietnam del Norte y el Vietcong, maestro de la guerra de guerrillas, se refugiaron en túneles y la densa selva, resistiendo con una determinación inquebrantable. Entonces, hablemos de la guerra de los túneles o estrategia militar utilizada en la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, Vietnam, en lugar de rendirse, construyeron túneles subterráneos que hacían realmente palidecer el metro de Nueva York. Tenía una red tan grande, ¿sí? Básicamente porque los vietnamitas fueron inteligentes. Vamos, creo que no puedo mostrar muchas fotografías. Ah, sí, entonces tenemos aquí fotografías. Entonces, básicamente, los vietnamitas, lo único que tenían era o sea, tenían su población. No hubo intervención directa de Rusia, tenían el apoyo. De hecho, lo que Rusia hizo fue apoyar económicamente con armas y insumos, digamos como comida y esto, durante todo el proceso de la guerra. Básicamente esa guerra duró 10 años. Pero la estrategia militar fue que básicamente como el control de Estados Unidos era aéreo, tenían los nuevos caza, tenían aviones, o sea, superaban por muchísimo. Tenían más soldados que los mismos vietnamitas. Ya estamos hablando de 500.000 de soldados estadounidenses. Eso es una puta locura. Enviarlo directamente a la guerra. O sea, básicamente la superioridad norteamericana era total. Entonces, ¿qué hicieron los estadounidenses? Utilizando las estrategias de guerrilla, construyeron túneles subterráneos que solamente conocían a ellos y de esa forma se pudieron liberar de muchos de los ataques del napalm, que ya hablamos de qué es, y de la gente naranja. Eso no quiere decir que la población no sufrió, totalmente la población sufrió muchísimo. Eh, entonces podemos aquí ver imágenes de la guerra. A veces se me olvida que yo estoy al lado izquierdo de la pantalla y tapo lo que es. Entonces vemos cómo los soldados, estas son fotografías de los soldados luchando en la guerra. Tenemos aquí fotografía propagandística del EBN en 1967 y la ofensiva del TED en 1968. ¿Listo? Acabo de tocar el nombre de la ofensiva del TED. Ya voy a hablar de qué es la ofensiva del TED. Y vamos a hablar, de hecho, porque esto es el punto crítico de la guerra de Vietnam. Estamos indagando mucho sobre la guerra de Vietnam para entender realmente cuáles fueron los motivos y cuál es la historia. Ojo, porque esto es muy importante. Esto de la guerra de Vietnam es muy importante. Ya vimos que la Segunda Guerra Mundial
y la reconstrucción de Alemania eh, fue el origen del modelo. Ellos entendieron, o sea, cuando con ellos me refiero a la intervención internacional por parte del capitalismo, entendió qué es ayudar y qué es básicamente reconstruir un país y qué significa eso para ellos. No lo vamos a hablar ahorita porque eso ya lo hablamos en el capítulo pasado. Si quieren saberlo, váyanse al primero y al segundo capítulo y véanlo realmente cómo sucedió. Pero estamos entendiendo los motivos. Aquí, este caso es un caso que demuestra que no siempre la misma técnica le sale igual. Entonces acerquémonos y veamos sobre la ofensiva del Tet. Entonces, la ofensiva del Tet, la guerra gana en la televisión. En 1968, el Vietcong, o sea, estamos hablando de que del 62 al 68 habían pasado 6 años de guerra. El Vietcong y el ejército norvietnamita, o sea, básicamente estamos hablando de comunismo, lanzaron la ofensiva del Tet, atacando más de 100 ciudades al mismo tiempo. Aunque tácticamente fue un fracaso para el norte, su impacto psicológico fue devastador. Millones de estadounidenses vieron en televisión el caos y las bajas en sus filas, perdiendo la fe en la victoria. La opinión pública se volvió en contra de la guerra y el gobierno estadounidense comenzó a cuestionarse si la lucha tenía sentido. Así es. Gente, la ofensiva del Tet, de hecho, fue una de las operaciones militares más importantes en la historia. Y fue una operación realizada, por así decirlo, por un grupo de campesinos, por una población claramente que no era superior tecnológicamente, no era superior en números, sí. Fue una de las campañas militares más grandes en la guerra de Vietnam. El Vietcong y el Ejército Popular lanzaron un ataque sorpresa el 30 de enero de 1968 contra las fuerzas del Ejército de la República de Vietnam del Sur, el ERBN. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y sus aliados fue una campaña de ataques sorpresas contra centros de mando y control militares y civiles en todo Vietnam del Sur. El nombre es la versión acortada del nombre del Festival del Año Nuevo Lunar en vietnamita, que es básicamente Tet Nguyen Dan, algo así, ¿sí? Pero la parte del Tet la hablaron porque pertenece a su cultura. También es una forma de decir que realmente esto es soberanía y que no vamos a permitir que nos controlen agentes externos. Agentes que no nos conocen, agentes que no saben nuestra historia, que no conocen nuestra cultura. Con la ofensiva elegida durante un periodo de vacaciones, ya que la mayoría del personal del ERBN, o sea, del Ejército de Vietnam del Sur, estaba de permiso de vacaciones, el propósito de la ofensiva a gran escala porque estamos hablando de que tenemos 500,000 de soldados de estadounidenses, más población de Vietnam del Sur, en una guerra por 6 años. 6 años de guerra son 6 años de constantemente sacando recursos. Hablamos de que ellos empezaron y se fueron con toda. Llevaron básicamente los mejores aviones, los mejores autos, armas. En esa época, de hecho, fue muy conocido que ellos usaban los lanzallamas, que fueron muy utilizadas para las selvas y quemar las selvas en esa época. Sí. Entonces, vemos que Estados Unidos estaba hasta el cuello
Y créanme que eso afectó la política interna de Estados Unidos. También la opinión pública de los mismos estadounidenses internamente que decían, ¿qué carajos hacemos en una guerra que no es nuestra? Entonces, tantos años empezaron a ver que tenían que tomarse unos espacios y unos tiempos, la guerra no podía ser constante. Lo que no se sabe, y lo que es un dicho muy famoso que dice que en la guerra y en el amor todo se vale, y de hecho eh, era la oportunidad perfecta y los vietnamitas la tomaron. Básicamente, eh, aquí fue un ataque. Aquí vemos como estas son unas fotografías muy importantes que podemos ver eh, de los vietnamitas. Estos son parte de los túneles de las trincheras vietnamitas. Aquí vemos cómo realmente estos son soldados escondidos y esto es un ejército, perdón, un ejército. Esto es un helicóptero de los Estados Unidos que está sobrevolando y abajo vemos los soldados vietnamitas reunidos. De hecho, con esta persona que es muy importante, que después llaman así a una de las ciudades, a la capital básicamente de Estados Unidos, de Vietnam, perdón. No puedo mostrar la parte de arriba porque tampoco quiero que me cancelen el canal. Lo que sí podemos ver es realmente que la ofensiva del TED resultó muy dañina para las fuerzas de Vietnam del Sur. Por las pérdidas sufridas, como la imagen tomada, bueno, en mayo del 1968. No muestro la imagen porque realmente es una fotografía de personas que están pues desvividas en las calles, pero también pues digamos que realmente o sea, una guerra no se beneficia en ninguna parte y lo que vemos también aquí es una mujer vendada con una etiqueta pegada a su brazo que dice BNC Female, que significa civil vietnamita en 1967, perteneciente al bando de Vietnam del norte, a los comunistas. Entonces ambos bandos se vieron afectados, pero realmente los que más sufrieron fue la misma población local, quemados. Hay una fotografía muy famosa que es de una menor de edad que está corriendo después de que fue bombardeado después de que recibió cerca un bombardeo de ácido y viene quemando, viene corriendo sin ropa llorando. Esta fotografía es muy famosa, entonces no la puedo mostrar acá porque obviamente digamos que pues yo solo soy el contador de historias, pero es muy triste realmente que digamos por la ambición lleguen a haber tantas bajas, tantas vidas afectadas. Esto también es importante en el modus operandi que se ve hoy en la actualidad. Entonces, bueno, continuemos. Hablamos de la vietnamización. Y para este año, realmente, estamos hablando de 1970, 1972, llega el famoso Richard Tramposo Nixon. Y para hablar de eso, más claro, hablemos de lo siguiente. Hablemos de que básicamente Nixon es la peor persona para tomar decisiones, tanto en su campaña política
Porque si no lo saben, de hecho Richard Nixon no acabó su periodo presidencial, sino tuvo que demitir y tuvo que renunciar a su cargo porque le encontraron, creo que se llama Blackwater, creo que se llama así, que fue básicamente una filtración de documentos donde se veía que Richard Nixon utilizaba el servicio secreto y a la misma CIA de los Estados Unidos para no sobornar, o bueno, sí, para sobornar y controlar, manipular a políticos del bando contrario, políticamente, del bando contrario a que pertenecía Richard, a que pertenecía Nixon. Pero hablando de la guerra, eh, entonces hablemos de que en 1968 hubo un... Bueno, el canal más importante de noticias en Estados Unidos se llamaba CBS y tenían un programa llamado CBS News. Su presentador, Walter Cronkite, conocido como el hombre más confiable de América, fue uno de los periodistas más queridos por los estadounidenses. Básicamente, por relatar de forma honesta lo que pasaba en Estados Unidos. Eh, y básicamente lo que en uno de los programas, básicamente lo que puede concluir este proceso de esta guerra fue que Walter Cronkite dijo, eh, damas y caballeros, lo jodimos. Jodimos todo. Y básicamente ahí lo que estamos hablando es que millones de soldados estadounidenses, perdón, millones no, cientos o miles de soldados estadounidenses muertos, como que más de 3 millones de personas vietnamitas asesinadas en la guerra, recursos derrochados, habían personas que no volvían y que muchas familias perdieron a sus familiares estadounidenses que fueron a la guerra de Vietnam y empezó muchos movimientos durante las décadas de los 60, finales de los 60, muchos movimientos sociales internamente en Estados Unidos, tanto comunismo como de temas de racismo y también de la guerra. Esos fueron los 3 movimientos más importantes en la época de los 60. Si ustedes ven, de hecho, una película que habla muy bien de esta etapa es la de... Se me olvidó el nombre, pero es muy conocida. Es a Forrest Gump. Forrest Gump. ¿Te acuerdan cuando... eh, de hecho, es muy importante esta escena de Forrest Gump, que es... Forrest Gump acabó de volver de la guerra, ¿sí? Y entonces a él lo eligieron para que hablara... no, mentiras, para que él iba a buscar a la chica, no me acuerdo qué se llama, Lucy, no me acuerdo cómo se llama. Él la iba a buscar porque ella pertenecía a un grupo de radicales sociales y había una protesta al frente del Capitolio en Washington y habían y montaron una tarima con sonido y entonces le pidieron a Forrest que subiera a dar unas palabras, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y el hombre que lo hizo era
un radical social en contra de la guerra de Vietnam. Entonces, eh, Forrest Gump subió a la tarima y cuando iba a hablar de lo que pasó en la guerra, llegó otro militar que estaba en el área técnica de sonido y desconectó todos los cables para que no se hablara, porque la vergüenza era que realmente Estados Unidos se estaba perdiendo. Y Estados Unidos estaba perdiendo porque estaba derrochando recursos en esa guerra, en una guerra ajena, en un control ajeno, al otro lado del planeta, ni siquiera era cerca a ellos. Lo que pasa es que la ambición, ¿sí? Y el pánico a que se propagara ese movimiento político del comunismo, hizo que ellos ciegamente ingresaran. Entonces, bueno, la guerra la vivieron varios presidentes, iniciándola John F. Kennedy, pero después llegó Richard Nixon. Y Nixon sabía que sí o sí tenía que darle un paro a la guerra, ¿sí? Richard Nixon realmente es un monumento a las decisiones cuestionables. Propuso algo llamado la vietnamización. Básicamente, significa que ustedes peleen su guerra mientras nosotros nos vamos discretamente por la puerta de atrás. Eso es como dar las llaves del coche a un adolescente ebrio y esperar que llegue bien a casa. En un momento de brillantez estratégica, Nixon decidió que la solución era expandir la guerra. Invadió Laos y Camboya en 1970 porque nada resuelve un incendio como echarle más gasolina. Los resultados fueron tan predecibles como un episodio de Scooby-Doo cuando atrapan a un villano. Entonces, ¿qué sucedió? Básicamente, la vietnamización se trataba de retirar gradualmente el apoyo a Vietnam. Echarse para atrás y decirle a Francia, ¿sabes qué? Te dejo a ti con tu guerra. Porque yo llevo 6 años y ya tengo detrás al Congreso en el cuello. Básicamente eso fue lo que sucedió. Entonces aquí podemos ver una fotografía de él diciendo así, soy un maldito genio. Pero para hacer esto tuvieron que hacer un evento, yo ya mostré la foto, sí, un evento que se llama el Acuerdo de Paz de París. Realmente para hacer este proceso, o sea, ellos empezaron a hacer esa entrega, pero ya realmente para salirse de la guerra hicieron el Acuerdo de París. ¿Qué es el Acuerdo de París? Básicamente en 1973, después de un miércolero que armó básicamente, o sea, en 4 territorios, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Laos, Camboya, se tuvieron que retirar. Y bajo presión internacional y con el desgaste interno de Estados Unidos, se firmaron los acuerdos de paz en París. Básicamente es un evento donde se declaró un alto al fuego y Estados Unidos retiró a sus últimas tropas. ¿Sí? Porque en el evento se dijo, no, vamos a parar, entonces vamos a reunirnos y vamos a firmar este acuerdo. ¿Sí? Este fue acuerdo firmado por ¿quién? ¿Sí? Es básicamente para decir, perdimos, pero no queremos aceptarlo. Entonces queremos salir con la frente en alto. Es como decir, para pelear se necesitan 2 y yo ya me cansé de pelear, entonces me voy. Sí, eso no se puede hacer. Si tú ya te metiste y te metiste con toda, pues tienes que asumir la derrota. Pero eso no le gusta a Estados Unidos. Sin embargo, la paz fue una ilusión.
Vietnam del Norte. Bueno, se establecieron en los acuerdos que, pero es que lo mismo que digo, se establecieron en ese evento, acá les muestro, un evento donde dice, no, entonces Estados Unidos ya no va a atacar más, ya no va a intervenir en la guerra, vamos a hacer un cese del fuego y vamos a acabarlo, ¿sí? Y estaban reunidos, ¿quiénes? Estaban reunidos solo los estadounidenses. No había, a ver, bueno, sí, habían unas personas que eran líderes vietnamitas de Vietnam del Norte, pero básicamente esto fue un evento para decir, no, empate, pero en realidad no es así. Entonces se firmó el acuerdo y poco después Vietnam del Norte, de hecho, tomó el control tanto de Vietnam del Norte como del Sur. Y Vietnam del Sur, pues debilitado, se quedó sin su principal aliado, Estados Unidos. Y direct, o sea, esos regentes, esos gobernadores vietnamitas de Estados Unidos, eh, sí, pues del lado estadounidense, fueron abandonados y se quedaron sin apoyo. Entonces Estados Unidos, golpeado por el escándalo de Watergate, que Watergate, perdón, no es Blackwater, sino Watergate es lo que hablaba de lo de Nixon, ya no tenía fuerza ni voluntad para regresar. Entonces habían perdido el apoyo de la población, destrozados por la cantidad de recursos y personas y población. Pongámosle aquí una fotico hermosa de lo que es Robert McNamara. Y vemos la cara de él. Aquí la vemos mejor. La población cansada de años y años de guerra. Estamos hablando de más de 10 años, 11 años de guerra, de recursos, población muerta, familiares que se fueron y nunca volvieron. Estamos hablando de que también el estallido social del racismo, también eso fue, o sea, de la abolición del racismo, se puede decir. O sea, y aparte, un escándalo de un presidente donde está haciendo actividades tiránicas, donde él mismo perdió el control del país. Esto fue la mata. Ese es el episodio más oscuro de Estados Unidos y de hecho, si ustedes miran cómo pasaron los sucesos realmente en Wikipedia, esto lo hablan muy poco. De hecho, como está redactado en Wikipedia, es todas las cosas buenas que hizo Estados Unidos y cómo los planes oficialmente decían que no era una intervención para ayudar al pueblo y no sé qué, pero en realidad no quieren decir la verdad que Estados Unidos perdió. Estados Unidos perdió. Interesante, ¿no? Entonces, pues sí, en París hicieron muchos esfuerzos por demostrar que ninguna parte había perdido la guerra. En la imagen, varios representantes firmando el acuerdo de paz el 27 de enero de 1973. Esa es una fotografía del acuerdo de paz de París. Y bueno, veamos ya parte del final. La caída de Saigún. Hablemos de la caída de Saigún, que es realmente el fin de la guerra. Saigún es la capital de Vietnam del Sur. En 1975, Vietnam del Norte lanzó una ofensiva relámpago, que es la última. 75. Estamos hablando que el acuerdo fue en el 73 y la guerra continúa en Vietnam. Las defensas de Vietnam del Sur colapsaron y el 30 de abril los tanques norvietnamitas entraron en Saigon, la capital del sur. La imagen de los últimos estadounidenses huyendo en helicópteros desde embajada de Estados Unidos quedó como símbolo de una guerra perdida. Vietnam quedó reunificado bajo el régimen comunista, estableciéndose la República Socialista de Vietnam en 1976. Y les voy a mostrar las
dos fotografías que son históricas, que realmente son importantes. Esta, en 1965, esta es una fotografía de los refugiados que ya no les quedaban sitios a donde ir. En la imagen, evacuados son survietnamistas atravesando la cubierta de un navío estadounidense durante la operación Frequent Wind en abril de 1975 para su posterior transferencia hacia Filipinas o la base de Camp Pendleton en California. Estamos hablando de que estos no son survietnamitas población normal. Estos son diplomáticos que los reubicaron. Y esta es la fotografía más famosa de cómo esas personas tienen que ser extraídas por las cubiertas y los techos de los edificios. Hablemos de las consecuencias de una nación devastada y un Estados Unidos herido. La guerra de Vietnam dejó cicatrices imborrables. Entre 966,000 y 3 millones de vietnamitas murieron. O sea, entre ese rango tan vasto, probablemente fueron 3 millones. Y Estados Unidos perdió 58,159,000 soldados, números pues oficiales, no sabemos en realidad cuántos fueron. El país quedó arrasado, o sea, estamos hablando de Vietnam, con ciudades destruidas y una generación traumatizada. Ustedes vieron yo les conté los errores de la guerra y todo lo que hizo básicamente Estados Unidos. En Estados Unidos la guerra generó el síndrome de Vietnam, una profunda aversión a intervenir en conflictos extranjeros. Además, junto con el escándalo de Watergate, sumió al país en una crisis de desconfianza, sin precedentes. Esto es una foto famosa, esta es una foto muy famosa, que es la de la flor a los soldados. Hay una también que es la de poniéndole una flor, que esa creo que fue una foto usada para un video de los Beatles. Bueno, no de los Beatles, sino de John Lennon, que es la de la flor en la punta de un rifle. Bueno, esa también es muy famosa. Manifestante ofreciendo una flor a un policía militar durante una protesta anti-Vietnam en Arlington, Virginia, en 1967. Fotografía perteneciente al Archivo Nacional. El legado de Vietnam, un conflicto que nunca terminó. Vietnam se reunificó. Ahora sí vamos a hablar temas de posguerra. ¿Listo? Igual llevamos una hora, ya casi vamos a acabar este episodio. Pero hablemos de la parte final de la guerra y de lo que vino relativamente internamente en Vietnam. Vietnam se reunificó, pero el conflicto no terminó ahí. En los años siguientes, el país invadió Camboya y Laos en 1979. Enfrentó una breve pero brutal guerra contra China. Mientras tanto, Estados Unidos intentó olvidar su derrota, pero las lecciones de Vietnam influenciaron futuras decisiones militares. Como en la Guerra del Golfo, en Afganistán y en Irak, la sombra de Vietnam siempre estuvo presente, recordando a los líderes que la guerra no solo se gana con armas, sino con estrategia y apoyo popular. Esto es un spoiler porque básicamente nos está hablando del siguiente capítulo. Pero que vino, bueno, aquí vemos cómo realmente estos fueron fotografías de los norvietnamitas invadiendo la capital de Vietnam. Este es el palacio, esta es la fotografía sobre el palacio de gobierno, por así decirlo, en Saigún. Se llama el Palacio de Saigún, de hecho. Es un palacio de arquitectura francesa. Si quieren que hable más del palacio, realmente, porque tengo un análisis que he hecho arquitectónicamente, que por cierto, para los que no sepan, yo soy arquitecto, hablando sobre cómo el colonialismo se veía hasta en la arquitectura y ellos ya estaban mamados, los vietnamitas estaban mamados de ese control.
Estas son de más fotografías. Vamos a ver qué vemos acá. Bueno, listo. Entonces, para finalizar, pues esta fue la guerra de Vietnam. En el siguiente capítulo veremos ya y hablaremos sobre la reconstrucción de Vietnam y cómo sucedió, porque vemos que la reconstrucción de Vietnam no fue con el apoyo de Estados Unidos. Entonces vamos a ver a qué se enfrentaron y cómo realmente sucedió este proceso y cómo, porque ojo, aunque las personas que no sepan, Vietnam es una ciudad, es un país moderno y es una de las potencias de mano de obra más grandes en el mundo. Estamos hablando de que rivaliza con China y con la India. Y para llegar, o sea, Vietnam tiene rascacielos. Vietnam son unas ciudades modernas. Tiene unas ciudades modernas. Entonces, para ver cómo llegaron a eso, lo vamos a hablar en el siguiente capítulo. Te invito a que te suscribas, le des like y me escribas en la caja de comentarios qué te pareció. Y háblame qué piensas realmente de el modo superandi, a veces muy ambicioso, a veces muy estúpido en las guerras. Gracias.